estudio que estamos tratando de hacer semana con semana. Si quieren, vámonos ya de pronto a la presentación para darle. Y como siempre, la idea fundamental es que tengan el espacio del chat para compartir o por rebotar ideas, como si fuera un espacio público para sí, pues tener la oportunidad de ofrecer las cosas que estás aprendiendo, las cosas que tienes dudas, en un espacio en el que todos podamos compartir. Entonces, bueno, la sesión del día de hoy, como dije, gracias, Pritz, gracias a todos, se llama Representación del Conocimiento. Está en el capítulo número 10 de este libro, que se llama Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. La semana pasada, y justo por eso me pasé, no voy a hablar un poquito de mí esta vez, porque quiero irme directo a la bibliografía. La semana pasada les platicaba que nos enteramos aquí en la oficina que hay un nuevo libro, una nueva edición de esta versión. La versión pasada era la tercera edición y pues hay cerca de 11 años de diferencia. Entonces, por supuesto que hay mucho contenido muy relevante y muy valioso. Entonces, tuvimos la fortuna de que nos llegó el libro, ya tenemos la versión nueva, ya comprada directo de Amazon. Entonces, empezamos desde esta misma semana a estudiar el capítulo 10 que corresponde a representación de conocimiento, porque en la versión pasada habría sido otro área de estudio lo que habríamos terminado de estudiar. De hecho, no me acuerdo cuál era el capítulo, por eso hasta terminé siendo redundante un poco. Pero bueno, la intención, como todos saben aquí, todos y todas saben, es ofrecer un espacio de diálogo. Como no soy de ninguna manera un experto, más bien me considero un entusiasta de la inteligencia artificial, pero si bien es cierto que soy novato en eso, tengo muchos años escribiendo software. La primera vez que escribí código fue en el 94. Tuve la fortuna de estudiar en una escuela pública y por pura casualidad chiripa, tuve la oportunidad de meterme a entender cómo manipular una computadora. Desde ahí, la verdad es que me apasionó mucho y los últimos 10 años he dedicado de manera profesional a estudiar el tema de aplicaciones Android. Y bueno, tengo alrededor de 6 meses, de hecho creo que en la oficina tenemos más o menos 6 meses estudiando de manera autodidacta y encontramos que este libro es muy valioso para el proceso pedagógico o de aprendizaje. Y lo que estamos construyendo al final del día es un lugar en donde nosotros como individuos podamos crecer al compartir con ustedes un poco de lo que estamos aprendiendo en el proceso. Y lo que tratamos de hacer un poco es, o la lógica detrás es recordar que cada vez que una persona enseña, dos son los que aprenden, ¿no? Entonces, bueno, también otra buena noticia y la razón por la cual me tardé un poquitito más en terminar la presentación y llegar un poco tarde a la sesión es justo porque, de hecho, ustedes no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Qué bruto, Listo, no me ya había dado vemos tu cuenta que no pantalla. podía compartir pantalla. Sí, a ver, es que estaba aquí en la presentación. Entonces, aquí está, esta es la presentación, el capítulo número 10, y este es el libro. Entonces, hablando ya de la agenda, de hecho no nos perdimos de mucho, afortunadamente, pero ahí ustedes ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, podemos ver tu pantalla bien. Gracias, Pritz. Entonces, otra buena noticia y razón por la cual también nos tomó un poquito más de tiempo terminar esta presentación es que cada semana estamos haciendo, la primera parte de las sesiones tienen un repaso para tratar de sintetizar las cosas importantes que consideramos valiosas durante los últimos 9 capítulos del libro. Entonces, digamos que la primera sección del repaso de inferencia en lógica de primer orden es básicamente un repaso y un ejercicio práctico de cómo podemos ir construyendo esta herramienta o este modelo de pensamiento en nuestra cabeza para eventualmente aplicarlo en los problemas del día a día, ya seas un ingeniero de software o si simplemente estás aquí porque te parece interesante y eres un curioso, este es el lugar, ¿no? Vamos a tratar de buscar ejemplos que sean de la vida diaria, de manera que todos podamos aprender y crecer. Después, vamos a hablar de un concepto que se llama ingeniería ontológica, que, bueno, lo que hicieron los especialistas de la inteligencia artificial muy inteligentemente fue tratar de encontrar tratados filosóficos que les permitieran
tratar de llegar a una serie de verdades de una manera mucho más eficiente, sin tener que ellos pasar por todo el proceso de análisis, incluso de la existencia misma, como los filósofos suelen hacer, ¿no? Después, y bueno, lo que hace básicamente la ingeniería ontológica es tratar de darte herramientas como muchos estos algoritmos y modelos mentales que tratamos de compartir. Después vamos a hablar de un concepto muy fuerte y poderoso que existe sobre todo en la cultura humana, que se llama, o le denominamos tipos naturales, o natural science. Vamos a hablar también ahí mismo, en ese mismo tema, sobre categorías y objetos. Después, como vamos a estar tratando, o sea, el concepto de tipos naturales, lo que trata de ofertar es un modelo mental más acercado a cómo funcionamos y pensamos los humanos. Entonces, podemos con ese modelo mental escribir y expresar algunos conceptos complejos que, por ejemplo, los animales no pueden procesar, como el tiempo o los eventos, ¿no? O la correlación entre un evento, el tiempo y la consecuencia de esto. Por último, vamos a hablar muy brevemente sobre los sistemas de relacionamiento para categorías, que pues básicamente son las redes semánticas, para resolver, procesar, entender, analizar y responder a dudas y diferentes cuestionamientos que podamos hacer respecto a un problema. Entonces, bueno, vamos a hacer el pequeño repaso. Lo que les mencionaba es que para cada, digamos, capítulo del libro, lo que estamos tratando de hacer es, en una sola slide, expresar conceptos que son clave, que son fundamentales y que es la primera barrera de entrada que empiezas a tener cuando estás estudiando inteligencia artificial por tu propia cuenta, porque aunque Coursera y muchos de los recursos online son geniales, incluso, no sé, piensen en el website que tiene Google, en Google Developers para aprender Machine Learning. Es un curso de 15 horas, está increíble. Sin embargo, si no te ofrece una serie de como piezas de rompecabezas, a veces termina siendo complejo poder procesar el por qué hacen lo que hacen. Entonces, uno de los primeros conceptos que aprendemos cuando estamos leyendo el libro relacionado a la inteligencia artificial es que el enfoque que tratamos de seguir es el de los agentes inteligentes. Es decir, nosotros como ingenieros o ingenieras de software, nuestro trabajo fundamental es construir pequeños entes que parezcan que tienen racionalidad, que son entes racionales. ¿Cómo se construye eso? Bueno, hay una muy afortunada correlación entre el concepto y cómo se ve un algoritmo, cómo se diseña un algoritmo, con el concepto de un agente. Entonces, básicamente lo que nos toca hacer es pequeños algoritmos que vayan aprendiendo sobre el tiempo, ¿no? Para ello existen un conjunto de herramientas increíblemente amplio, específicamente los especialistas y los estudiosos y los grandes maestros de la inteligencia artificial, digamos, los que acuñaron el concepto y los que hoy todavía siguen la práctica en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y de Europa, son normalmente, de hecho, no sé por qué estaba hablando de este tema, pero lo que estaba tratando de expresar era el tema de la evaluación de un agente. Normalmente el poder enfocarte hacia construir la evaluación, o sea, a poder construir un algoritmo que esté orientado hacia resolver pequeños problemas y que vaya a aprender es un gran mecanismo. Y la percepción que yo tuve cuando estuve o empecé a aprender en el tema de inteligencia artificial es que hay este enfoque de diseño de redes neuronales y aprendizaje profundo. Y hay un montón de conceptos matemáticos que terminan siendo difícil para un ingeniero de software como yo. Entonces, lo que estamos tratando de construir son dos capas de abstracción. Por un lado, la práctica de ingeniería para poder construir herramientas de aprendizaje automático o machine learning o aprendizaje profundo. Pero también creo que a nivel personal me está ayudando a entender muchos de los algoritmos que históricamente han sido valiosos y que hoy, por ejemplo, ya no se utilizan tanto, pero que tienen muchísimo potencial de generar valor. Entonces, regresando al tema de la evaluación de un agente, hay 4 diferentes características que necesitamos o que son importantes de medir.
Esto, si quieren saber más, pueden revisar la documentación sobre... hay un libro de 1998 que lo escribió Poole. Les puedo pasar, si quieren, al final en preguntas y respuestas de la URL, pero básicamente es el estudio de un agente inteligente desde la perspectiva de la eficiencia, ¿no? ¿Cómo haces que un agente pueda aprender más rápido o cómo mides el desempeño del aprendizaje de este agente? Entonces, tienes 4 factores determinantes muy valiosos cuando estás tratando de evaluar el desempeño de un agente y bajo los cuales todo el libro está diseñado. Entonces, el primero es el desempeño, es decir, cuál sería la meta que quiere lograr este pequeño agente, esta entidad racional. Después, el ambiente, que significa o que representa, dado un problema, dado una entidad racional, cómo se ve el mundo, cómo se puede visualizar ese mundo. Cuáles son las características físicas que se pueden expresar o se pueden entender de ese mundo. Otro concepto que se llaman activadores, que son el estado lógico en el cual casi estás a punto de poder, de la gente poder tomar una decisión o, digamos, bajo una serie de preceptos, entender cuáles son sus diferentes áreas u opciones, y los activadores son ese proceso, ¿no? Ese proceso de conocimiento, de análisis de la gente hacia el ambiente y las potenciales respuestas o soluciones que puedan existir. Y por último, los sensores, que es el espacio físico, o la última capa que tiene contacto un agente, pero que, o sea, que le pertenece al agente, pero que tiene contacto con el ambiente, ¿no? Por otro lado, también es importante tener estas 4 consideraciones cuando estamos hablando o evaluando un algoritmo. Recordemos que la teoría de la computación tiene menos de 100 años, comparado con otras ciencias como la arquitectura, la música, o incluso cualquiera de las bellas artes. Hay una gran diferencia en términos del el valor que pueden o las prácticas y los años de conocimiento que se puedan generar. Sin embargo, algo que es muy interesante es que consideremos el siguiente factor. Hace 50 años el poder de cómputo que teníamos era ridículamente más limitado, tan al punto en el que la computadora que lanzó al espacio al humano en los 60 es probablemente entre 1000 y 10,000 veces menos potente que un teléfono como este. Entonces, es muy valioso tener en cuenta eso, y es muy valioso también pensar que un poco este libro está tratando de tener una semblanza histórica de cómo se fueron diseñando a lo largo del tiempo diferentes prácticas para diseño de agentes inteligentes o de entidades racionales. Es muy divertido, y yo generalmente creo que todo el mundo debería aprender un poco de estos conceptos porque nos ayudan a pensar de una manera más eficiente. Por ejemplo, pensamos que un algoritmo, cuando tienes muy poco espacio en RAM, muy poco procesador y la computadora es ridículamente cara de construir, tienes que tratar de optimizar siempre en tiempo, espacio, en memoria, ¿no? Entonces, para poder categorizar un algoritmo y poder entender y poder aplicarlo a un problema, tenemos que entender el grado de completeness o grado de completud. O sea, si un problema dado un problema, ¿qué clase de soluciones hay y si existe una solución viable? Y cuando hablamos de viabilidad, lo único que consideramos es tiempo, porque una computadora podría pasar millones de años tratando de calcular un número que tal vez por la forma en cómo formulamos el problema no está siendo fácil de procesar ni de entender, y eso es contraproducente para nosotros, para la computadora y para el mundo. Entonces, tenemos que entender si este algoritmo puede ser es completo o no, y entonces deberíamos de tratar de analizar si este algoritmo puede servir para el caso de uso particular. Por otro lado, el concepto de optimalidad, es decir, una especie de evaluación que nos ayude a determinar el grado de eficiencia de este algoritmo. El tiempo, que se representa con ciclos de procesador, es decir, cuántas instrucciones necesita este algoritmo para poder responder eficientemente y poder ayudar a que atienda lo que el usuario está indicando o solicitando. Y por otro lado, espacio, que se representa como memoria. Piensen que si vamos a requerir diferentes, no sé, imaginen que queremos construir una base de conocimiento que se va a guardar en un disco duro. Si el disco duro lo tienes limitado porque solamente tienes 1 megabyte,
tener mucha conciencia del espacio es muy importante, ¿no? Espacio en disco. Listo. Ahora, lo que nos sugiere también en alguna parte del libro es tratar de pensar en cómo formulas un problema, porque la mayoría de las veces cuando tú tienes mucha claridad del problema, ya tienes mucho resuelto, ¿cierto? Entonces, la parte valiosa de como los 4 o 5 componentes que quisiera compartir de cómo se formula un problema de acuerdo a lo que nos dice Peter Norvig y Stuart Russell, perdón, es piensa en, bueno, o la gente inteligente debería entender el problema con estas 4 o 5 ponderaciones, ¿no? ¿Cuál es el estado inicial? Es decir, en el momento en el cual de repente, de un momento a otro, la gente ya es capaz de entender o verificar que ya existe, que ya es parte de un estado, de un mundo, digamos, un mundo posible. Y el estado inicial es el punto exacto en el cual eso sucede. El conjunto de acciones, que es una vez que, creo que el ejemplo más, el que dan, que es muy fácil de procesar, es el de una máquina que está limpiando el suelo, una rumba, y pues básicamente una rumba lo que trata de hacer constantemente es limpiar el suelo una vez que, no sé si determina el tiempo o horas, pero el ejemplo que te da es justo cuando una rumba está recién instalada o recién empieza a llegar, tiene que empezar a tratar de entender su ambiente y el problema puede ser tan simple y tan complejo como los sensores, o es decir, la capacidad que tiene el agente o el robot en este caso para poder capturar información y también para procesarla, ¿no? El ejemplo que dan es muy simple, pero el conjunto de acciones serían todas las posibles alternativas que hay de los posibles mundos, ¿no? El modelo de transición que representa cuáles son las posibles consecuencias o los haces de oportunidades que podrían ocurrir o derivarse de esa decisión o de lo que hayas tomado entre ese conjunto de acciones. La función de validación de objetivo, que lo que trata de entender es si ya llegaste a la meta final, si ya cumpliste con el objetivo o no, y el costo del camino. Es decir, si ya cuánto nos va a costar en tiempo y en espacio poder computar o poder calcular esta función o este algoritmo. Ahora, entrando, todo este chorote, perdón que me haya tardado muchísimo, pero creo que es muy importante partir de esta serie de conceptos porque a partir de acá, lo que estamos ahora tratando de construir con la lógica de primer orden es otro algoritmo para poder empezar a representar conocimiento que pueda ser capturado del usuario, de un usuario final. Entonces, digamos que la lógica de primer orden tiene 5 componentes importantes. Por un lado, tiene símbolos o sentencias atómicas, tiene términos, tiene sentencias complejas y cuantificadores. Aquí un poco la idea de esta otro slide es explicarles todo el universo de potenciales opciones, incluyendo los operadores, ¿no? Para poder tratar de encontrar correlaciones, inferencia, implicación, doble implicación, o una sumatoria o un versus. Arriba, por ejemplo, tenemos pues las sentencias, que pueden ser sentencias atómicas o complejas. También dentro de la sentencia atómica puede ser un predicado, es decir, una expresión. Recordemos también que parte fundamental de poder entender el lenguaje y poder empezar a tener capas de procesamiento dentro de una computadora implica poder ser propositivo y entender cuáles son todas y cada una de las cosas que está tratando de decir este humano o humana, ¿no? Entonces, la lógica de primer orden siempre trata de proponer alternativas y como parte de las piezas que utilizas para generar esa proposicionalidad es justo todos estos componentes. El predicado siempre tiene un predicado y un término para tratar de expresar una verdad o tratar de representar lo que la gente puede ver del mundo. Y también puede ser un término muy simple, ¿no? Un mecanismo de igualdad. Pueden ser sentencias complejas, que cuando hablamos de complejidad estamos hablando de que le puedes agregar operadores, como una negación, una igualdad, una sumatoria o un versus. Tiene otro nombre, pero me memoricé más fácil este de versus porque normalmente es como un condicional para decir o es una opción o es otra, no pueden ser las dos en un universo posible, ¿no? O en un caso particular del problema.
una implicación o una doble implicación. Y los cuantificadores, ¿no? Para poder tratar de entender, y algo que normalmente los mamíferos, bueno, los humanos lo hacemos y algunos chimpancés y los delfines lo hacen también, pero un gato, por ejemplo, que se sabe que desde la perspectiva de la biología cognitiva de un gato, no tiene la capacidad para poder entender y procesar eventualidades ni el tema temporal. La percepción del tiempo no es algo que le preocupa ni existe biológicamente en un gato. Simplemente se les considera, y de hecho Alan Turing les llamaba autómata, porque eran simplemente una especie de entes biológicos que reaccionan a un ambiente, ¿no? Y eso es lo que nos caracteriza de los humanos. Los humanos pudimos construir un sistema de símbolos, tal vez después de morir tantas veces, que nos dimos cuenta que, perdón, que estoy hablando tanto que ya me quedé sin un poquito de agua. Bueno, siento resecar la garganta, perdónenme. Y bueno, todo este tema de Alan Turing y el tema de los símbolos, un poco lo que trato de expresar es que la razón por la cual podemos hacer inteligencia artificial es porque los humanas y humanos somos capaces de poder crear un lenguaje de símbolos que sea altamente fiel a un universo de opciones de cómo se ve el mundo. Incluso podríamos atribuir que el mundo, o más bien el lenguaje, siempre va a cambiar en función de cómo va evolucionando el mundo mismo, ¿no? Ese tema es probablemente un tema filosófico, pero a nosotros nos interesa tratar de entender todas estas opciones para poder ser propositivos a la hora de contestar a un mensaje, a lo mejor a través de un agente conversacional como lo haríamos con Dialogflow, ¿no? Tal vez. Ahora, vamos a tratar de deshacer de una manera muy agradable un ejemplo de la inferencia en lógica de primer orden. La semana pasada hicimos un ejercicio, sin embargo, siento que este ejercicio de tener un poquito de la semana pasada y contenido nuevo es algo que nos ayuda a amalgamar, y a mí personalmente me está ayudando porque me leo un poco del pasado y me sigo leyendo como para tratar de amalgamar muy fuerte o cohesionar de una manera valiosa lo que estoy tratando de procesar. Entonces, bueno, el ejemplo también viene también, pero es parte del capítulo pasado, el capítulo 9. Y una vez que tenemos esta oración, lo que nos toca hacer es crear inferencias o suposiciones o teorías utilizando lógica de primer orden que nos ayude a resolver. Entonces, vamos a utilizar además otra herramienta que habíamos revisado desde el capítulo 6, que también es interesante, y eventualmente vamos a graficar cómo se puede representar esta solución, ¿ok? Entonces, la oración dice así: everyone who loves animals is loved by someone, ¿no? Entonces, después dice, anyone who kills an animal is loved by no one. Y luego al final dice, Jack loves all animals. Y al final lo que trata de decir es, either Jack or Curiosity killed the cat, who is named Tuna. Did Curiosity kill the cat? Es un poco una cosa divertida porque lo que está tratando de hacer es, bajo ciertas oraciones, podemos tratar de llegar a una ridiculización o a una contrariedad de argumentos, y a partir de ahí saber qué fue lo que sucedió realmente, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a hacerlo esto sin tener ninguna clase de experiencia. Entonces, lo que podríamos hacer es simplemente convertir estas oraciones, estas expresiones en lógica de primer orden. Y para eso, como platicábamos, aquí está un cuantificador, ¿sí? Un cuantificador. Y lo que haríamos es, si quieren, yo lo voy leyendo poco a poco, y no es importante que se lo memoricen ni mucho menos, pero es importante empezar a entender la notación para entender cómo es que funciona a nivel profundo cualquier algoritmo de inteligencia artificial, hablando de que utilice el concepto de lógica de primer orden para poder hacer pattern matching o reconocimiento de patrones de manera estadística sobre lo que los humanos estamos tratando de decir, ¿no? Ahora, en este caso, el inciso A, lo que trato de expresar es que para el universo donde exista X,
en donde además exista otra entidad que se llama animal, en su parte Y o Y es animal, en donde también hay otra condicionalidad de elementos, entonces hay dos como diferentes elementos en esta oración. Y lo que está diciendo es que cuando Y es animal, en el universo de Y, entonces tiene una implicación de que hay una relación, un área de X y Y. Y no, hasta ese punto no sabemos qué rayos es X. De hecho, ahí simplemente se está decretando, porque la definición lo que está diciendo es everyone who loves, ¿no? Todo mundo que ama los animales es amado por alguien más. Entonces, luego, una vez que ya disectamos esta parte o pudimos procesar o entender qué está tratando de decir, se hace una implicación directa a una condición de existencialidad. Y lo que dice es, cuando Y existe, entonces hay una relación de amor entre X y Y. Ahora, todo esto está tratando de expresar la primera oración, ¿no? Vamos a tratar de ir desmenuzando poco a poco cada una. Si tienen dudas o si les cuesta trabajo, por favor escríbanme. Es muy fácil, digamos, estoy dando un ejemplo, pero si ustedes buscan en Google LPO en YouTube, van a encontrar un montón de gente que también está explicándolo con muchos ejemplos y es muy fácil de procesar. Relativamente fácil. Lo único que ahorita tal vez tenemos dudas es por los símbolos, pero no, de nuevo, no traten de memorizarlo, ni siquiera es tan relevante, solamente creo que es divertido porque nos está ayudando a poder a entender el fundamento detrás, ¿no? La parte teórica detrás. Luego, para la segunda oración, lo que estamos diciendo es cuando X existe en el universo y se queda ahí también, y lo que dice es el Z animal, Z es un animal o Z es parte del elemento o del universo de animales cuando existe Z y además hay una relación de muerte o que mata a X y Y, ¿no? Y después hay una implicación de que X y Y no se aman mientras Y exista. Esto está ahora un poquito más sofisticado porque lo que dice es cualquiera que mata a un animal es amado por nadie o es no amado. O incluso algo que es divertido, si nos vamos un nivel más allá, si pudiéramos, por ejemplo, esta oración hacer algo de inferencia estadística, podríamos cambiar el concepto is loved by no one por is hated, ¿no? Incluso eso podría funcionar. Y nosotros como diseñadores y diseñadoras de agentes inteligentes, podríamos expresar que loved by no one y hated tienen una implicación, una igualdad. De hecho, creo que sí, de hecho es algo que podríamos hacer y eso sería muy eficiente para la ejecución del algoritmo. De hecho, también algo que es muy valioso y que menciona en el libro es que el problema de computación o de cálculo más complejo cuando los humanos estamos conversando es pasar de universos mentales. O sea, ahorita que empezamos a ver el tema de la ontología, vamos a poder notar que cuando los especialistas de la inteligencia artificial empezaron a construir los sistemas expertos con mecanismos ontológicos que nos ayudaran a analizar el lenguaje como una especie de sintaxis robusta y rígida, nos dimos cuenta que es prácticamente imposible y que incluso estamos mutando la lengua conforme va pasando el tiempo y conforme vamos modificándonos o adaptándonos a las nuevas realidades, ¿no? El concepto de googlear no existía hace 30 años, porque no existía una compañía que se llamaba Google, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí es donde ya empieza la contradicción. Jack ama a todos los animales y entonces, si Jack ama a todos los animales, entonces no pudo haber matado al gato, entonces la curiosidad, ahí está curioso, está divertido porque curiosidad está con mayúscula, que se llama atún. Entonces vamos a seguir viendo un poco las expresiones y vamos a tratar de desmenuzar y a expresarlas para tratar de llegar al final, al fondo de lo que tendríamos que estar haciendo.
Esto es, como les decía, nada más la interpretación o la reinterpretación en lógica de primer orden de un escenario o de un mundo posible. Y estamos tratando de darle herramientas a este algoritmo para que pueda inferir o bajo una serie de argumentos tratar de entender que es cierto. Ahora, ¿qué tiene peso en lo que se dice? El inciso C también tiene esto está más fácil de leer, lo que dice es cuando X es un animal en el universo y en el universo existe X, tiene una implicación de que, o hay una atribución de que Jack, hay una relación en donde Jack y X se aman y todavía no sabemos quién es X, porque lo que estamos diciendo es Jack loves all animals. Entonces, como no está definido, no se está declarando exactamente o específicamente quién es, all animals se definiría de esa manera, ¿no? En el universo de X, donde el animal es X, o más bien dicho, X, cuando X es un animal en el universo donde exista X. Si se dan cuenta, se lee un poquito así. Cuando X es un animal en el universo donde exista, no, en el universo más bien, de X, porque cuando estamos diciendo es donde exista o tratar de definir que al menos existe una sola ocasión es con este otro factor. Perdón que los confundo un poco, pero a veces también para mí es complejo. Luego, abajo ya ahora estamos teniendo una relación de un área donde hay una muerte. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es propositivos y decir, bueno, o sea, no podemos matar dos veces a un gato, ¿estamos de acuerdo? Entonces, tiene que haber un vehículo para tratar de decir que solamente pueden ser una de las dos opciones. Entonces, lo que decimos es que hay una relación, un área entre Tuna y Jack, o hay una relación, un área entre Tuna y Curiosity, ¿no? Entonces, como Tuna es un gato, bueno, más bien lo que estamos diciendo es una oración una sentencia atómica, ¿no? Una declaración de que un elemento es otro y lo que dices es que el nombre del objeto o de la instancia es un elemento del tipo que se está declarando. Y por último, cuando decimos que cuando X es un gato en el universo, cuando X es un gato y existe en el universo, y X existe en el universo, entonces hay una igualdad de que X es un animal. Y entonces ahora sí ya podemos inferir que Tuna es un animal y que Jack ama a los animales y por lo tanto no los puede matar. Y este último es el último proceso para poder tratar de llegar a una conjetura y entender qué es lo que está pasando. Utilizamos normalmente y también en física para poder ir cada vez más encontrando, digamos, en problemas altamente complejos donde hay muchas variables no declaradas o incógnitas. Normalmente lo que solemos hacer es tratar de llegar a qué clase de ecuación nos permite tener la menor cantidad de incógnitas para poder a partir de ahí responder, resolver y eventualmente ir como atendiendo de manera conjuntiva, ¿no? Eso también sucede, por ejemplo, en algoritmos de clasificación o si queremos, o algoritmos de regresión en donde queremos, por ejemplo, identificar cuáles son, si quisiéramos saber qué precio tiene un departamento, por ejemplo, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, y poder compararlo con otros que estén también públicos y a partir de ahí trazar una correlación de metros cuadrados, por ejemplo, versus precio, ¿no? Y bueno, ahora lo que tendríamos que hacer para poder, como ya pudimos probar con lógica de diferencia, lógica de primer orden y un hack o una herramienta de inferencia que fue simplemente hacer una negación, porque aquí simplemente existen, o sea, lo que estamos tratando de resolver es quién mató de los dos individuos que conocemos al gato. Entonces, es una decisión binaria. Y lo que normalmente podemos hacer, o lo que nos sugiere el libro en el siguiente proceso, es convertirlo a una forma normal conjuntiva, que es otra herramienta más para poder
eventualmente hacer más fácil el procesamiento y justo lo que decíamos, poder encontrar bajo qué herramientas se puede hacer más fácil el entendimiento de esta serie de verdades en una base de conocimiento. Y finalmente, el último proceso es entender esta pequeña relación, ¿no? Entonces, la semana pasada justo les había contado cómo se leía. Déjame volverla a checar ajá, entonces lo que dices es, empiezas desde acá. O si no, déjame ir rápido en el libro viene también. Bueno, entonces, sí, ya me acordé. Lo que haces es proponer, decir, ok, yo aquí tengo ya una inferencia, entonces voy a partir de aquí, ¿no? Como yo sé que Curiosity no mató a Tuna, entonces puedo ya empezar a generar una serie de proposiciones que se van derivando de esa verdad y poder ir construyendo hasta que haya un argumento de que no es cierto lo que se dice. Y cuando se considera que no es cierto, a partir de ahí ya nosotros podemos considerar que resolvimos el algoritmo. Ahora, bueno, lo que les decía es, Curiosity no mató a Tuna, entonces puedo inferir que Jack mató en una relación binaria a Tuna, ¿no? Pero como yo sé, y entonces aquí puedo hacer otra inferencia, puedo decir, hubo una relación unaria entre Tuna y Jack, pero aquí yo puedo asumir, o sea, puedo tratar de llegar a esa conjetura tratando de entender esta parte, ¿no? A ver, déjenme regresar un poco. También podemos hacer esto, podemos leerlo desde aquí. O sea, Tuna es un gato y por lo tanto puedo inferir que Tuna es un animal y los animales, o cuando en X se considera un animal, entonces no puede ser un gato y se agrega una oración de contrariedad y a partir de ahí puedes inferir más cosas, ¿no? Por ejemplo, que si no hay una relación de amor entre X y Y, no, creo que está más difícil de leer por acá. Creo que sí es de este lado que podríamos hacer la inferencia. A ver, vamos a intentarlo de este lado. Si llegamos aquí y luego decimos, si no hay amor o si no hay una relación de amor unaria entre el elemento Y y Jack, entonces lo que puedo decir... ya, creo que ya sé qué está pasando. Es que son diferentes oraciones y cada una tiene diferentes ramificaciones. Entonces, como se lee es, vamos a tratar de partir de aquí para acá y tratar de ir leyendo conforme se va ramificando. Luego tratamos de construir estas. Luego construiría estas que tienen sí relación con esta otra oración. Y luego trataría de expresarme aquí y me iría como tratando de desmenuzar de esta manera. Creo que esto se lee justo así, ¿no? Tratando de llegar primero con los nodos y a partir de aquí, no me había percatado, pero no hay una relación entre estos dos elementos, entonces así es como podríamos irlo leyendo. Me voy a avanzar porque justo lo que quería era irme más bien a una representación mucho más fácil de procesar para los humanos. Incluso como lo pudieron ver, para mí fue relativa, o sea, sí genuinamente es complejo porque no es un proceso mucho más lógico que inferencial. Y esa es la parte interesante del estudio de la parte de ontología, ¿no? La ingeniería ontológica lo que trata de hacer, ya tratando de irnos al siguiente tema y empezar ahora sí a hablar de la representación del conocimiento, el estudio de la ontología, o la primera vez que se utilizó en la historia la palabra ontología, fue a través de los filósofos griegos. No estoy seguro si fue Aristóteles o Platón, porque de hecho tengo pendiente leer relacionado a esto. Pero algo que es muy interesante mencionar es que una de las cosas que ellos empezaron a tratar de construir cuando pues existía este proceso filosófico de pensar y de dialogar y de tratar de llegar a resoluciones o
o encontrar nuevos problemas y llegar a absurdos de esos problemas, se dieron cuenta que había una gran importancia a tratar de empezar a clasificar las cosas que los humanos y humanas podríamos ver de un mundo y de alguna manera tratar de llegar a inferencias lógicas o una serie de verdades bajo ciertas observaciones. Que de hecho eso sí es algo que es muy característico de Aristóteles. Él fue capaz de clasificar y fue de los primeros en pensar en un mecanismo de inserción de información, si lo quieren ver así, al clasificar algunos animales. Tiene un tratado relacionado a los animales y lo que hizo fue un poco analizar estadísticamente hablando cuáles eran las propiedades o de características diferenciales entre un individuo o una clase de animal versus otra y a partir de ahí llegar a conjeturas y potenciales causas, consecuencias de esas características, ¿no? Entonces, es muy valioso pensar que alguien más ya hizo ese trabajo duro, así como cuando estamos tratando de construir una aplicación móvil, no vas a construir tú el sistema operativo, nada más nos toca ver la herramienta de desarrollo, el SDK, el Software Development Kit, y lo que tocaría hacer es ver la documentación y ver cómo lo implementas. Aquí más o menos eso es lo que tratábamos de hacer, y de hecho Apple cuando lanzó su primer dispositivo, o bueno, mucho del trabajo desde la perspectiva de la experiencia del usuario que ha empujado mucho a Apple y después otras compañías, es justo tratar de partir como no construir sistemas que sean robustos desde la perspectiva de la organización, sino más bien pensar primero en el usuario. Y bueno, eso también tiene ciertas implicaciones y también nos ayuda el concepto es que morfismo, o sea, lo que iba con el tema de Apple es que Apple construyó algo muy valioso. Las primeras apps que lanzó cuando lanzó el iPhone, en el 2007-2008, tenían, digamos que gráficamente tenían una representación muy similar a la aplicación real de lo que trataba de hacer la app, ¿no? Por ejemplo, si Apple estaba construyendo un bloc de notas, que era una app para poder anotar, el concepto de esquemorfismo es tratar de representar pictográficamente el elemento de la vida real para que fuera fácil para los humanos de entender de qué iba esa app. Entonces, este concepto de esquemorfismo tiene totalmente una connotación filosófica y metafísica porque estamos tratando de capturar una serie de verdades para poder llegar a inferencias, ¿no? Entonces, un poco la ingeniería ontológica, ese era el objetivo final. Desafortunadamente, y por un lado, a pesar de que pudimos construir una serie de ontologías o una serie de verdades en un idioma o en ciertos contextos, y en los años 70, 80 y tal vez 90 se volvió muy popular el uso de los sistemas expertos en la inteligencia artificial. Como saben, ese fue el momento como menos exitoso en términos de generación de valor, porque primero que nada no teníamos computadoras con la capacidad de procesamiento, no existía el cómputo cuántico, o si acaso habían unos primeros acercamientos de universidades tratando de entender y de aplicar y de probar las teorías relacionadas al cómputo cuántico, seguramente. No estoy muy seguro, pero en el libro justo mencionan cómo los únicos sistemas expertos que realmente generaron valor son estos 4 que tengo aquí más adelante, y se deriva mucho de esto. Miren, Sam Gruber en el 2004 en un paper anunció que todas las ontologías eran un poco como tricky, como que tenían su trampa, ¿no? Porque son normas sociales entre la gente con motivos en común, y eso es lo que hace que realmente sea muy difícil construir sistemas expertos. Se ha construido, pero no como un elemento solo. De hecho, las cuatro grandes proyectos que se han diseñado justo están orientados en sí en una base de conocimiento, pero además contienen muchos más algoritmos o sistemas inteligentes que nos permitan construir soluciones para los usuarios y que los usuarios amen nuestros productos. Por ejemplo, el primer caso, que viene también justo en el libro, es de un equipo de ontólogos y logistas o especialistas de la lógica que construyeron la ontología y crearon axiomas. Fueron los primeros y lo hicieron en el 1990. Quienes documentaron esto fueron Lennart Andújar. Regálame un segundo, es que está sonando algo aquí en mi departamento. Un segundo.
Perdón, chicas y chicos. Empezó a hacer viento en el departamento y de repente empezó a sonar muy raro y era porque tenía las ventanas abiertas. Entonces, si quieren saber más de este sistema, el sistema se llama SIG. Es el primer sistema que pretendía guardar todo el conocimiento del mundo. Y a pesar de que sí construyeron algo muy valioso y está documentado en este paper o libro, al final no se puede, no es tan capaz de adaptarse como lo podría hacer un algoritmo de redes neuronales, porque la gran diferencia entre un sistema experto y un algoritmo de redes neuronales es que las redes neuronales son sistemas abiertos, sistemas que están constantemente consumiendo una gran cantidad de cuerpos de información que nos permiten encontrar e identificar las problemáticas más fácilmente. Y eso es algo que solamente se pudo haber dado en los últimos 10 años, derivado de que, como bien mencionábamos, la ley de Moore, ¿no? Y la ley de los retornos acelerados, en la cual una computadora tiene pues, poder de cómputo más poderoso que nunca y cada vez es más barato. Entonces, poder comprarte una compu. Entonces, tenemos un montón de data, un montón de información almacenada en nuestras computadoras y procesamos y generamos un montón de data en nuestros equipos de cómputo, que hoy se estima que el 90% de la información o de los datos que existen en el mundo se crearon en estos últimos 10 años. Bueno, el siguiente ejemplo que me gustaría compartirles es justo cuando, por ejemplo, un equipo importó categorías, atributos y valores de una base de datos existente o bases de datos existentes. Por ejemplo, el algoritmo DBpedia fue construido y lo que hizo fue importar estructuras y hechos desde Wikipedia, ¿no? De hecho, también el equipo de Google, el Knowledge Graph, utiliza cerca de 60 billones de data points que pudo capturar de Wikipedia para poder rápidamente mostrar representaciones de conocimiento como su barrita lateral cada vez que tú haces una búsqueda. Si quieren consultar un poco más, busquen en Google Visor 2007 y van a poder, Visor 2007 AI tal vez, y podremos encontrar mucha documentación al respecto, ¿vale? O si no, DBpedia, y van a poder encontrar el paper que publicó el equipo relacionado y cómo fue que lo construyeron para entender los nuts and bolts. A veces con que podamos leer el abstract es suficiente como para poder darte una idea general, pero pues si son compuñoños y les gusta, por favor adelante. Y bueno, otros dos casos. Otro equipo lo que hizo fue parsear textos y extraer información de ellas. El algoritmo se llama TextRunner y fue construido para leer grandes cuerpos de páginas web. Esto está documentado en Banco y Etzioni. Pueden buscarlo también en Google, TextRunner, Banco y Etzioni 2008. Y por último, al ayudar a amateurs sin capacidades a que usen como su sentido común. Este algoritmo se llama OpenMind y fue construido por voluntarios que propusieron hechos en inglés. Esta parte, como bien mencionábamos, es muy interesante porque si lo que tú haces, por ejemplo, Amazon tiene una herramienta que se llama Mechanical Turk, Amazon Mechanical Turk, búsquenla en Google, y básicamente lo que hace es venderte unidades de inteligencia humana, HIT, Human Intelligence. Hay muchos procesos que hoy todavía nuestras computadoras o no somos capaces de poder entender, digamos, imágenes o las representaciones de lo que viene en una imagen, o no tiene sentido invertir tanto tiempo en ingeniería para poder resolver eso. Entonces lo que hacemos normalmente es sustituirlo por humanos. Este equipo o el Amazon Mechanical Turk lo que hace es contratar a un montón de personas humanas que puedan responder cosas muy simples y pues lo venden como un servicio de cómputo, porque lo que a veces se nos olvida es que los seres humanos y las seres humanas tenemos más conexiones en el cerebro, 5 veces más conexiones en el cerebro que estrellas en el universo, y que cada una de esas conexiones puede representar información. Entonces, teóricamente hablando, los seres humanos somos capaces de aprender prácticamente el conocimiento del universo. Está muy trippy, perdón si de repente me meto a temas filosóficos, pero creo que es muy interesante y muy valioso partir de ahí. Ahora, el segundo tema que les quiero platicar y que me parece fascinante es el tema de los tipos naturales y las categorías y objetos. ¿Por qué? Porque al final del día,
como bien hablábamos del escomorfismo y que a veces es buena idea o buena práctica tratar de entender la serie de símbolos, hábitos, costumbres en una comunidad para que una vez que tú lo puedas procesar, lo digas y la gente puedas tener una buena respuesta hacia ello. Voy a poner un ejemplo que me parece súper burdo, súper vano, pero que representa un poco esto. Normalmente cuando vas a una ciudad, o bueno, una de las buenas prácticas que son un poco chistosas cuando voy a una ciudad y hablo con personas que no conozco, o estoy tratando con un idioma o un lenguaje que no conozco, normalmente lo que hago es que me platiquen de las palabras malas, las palabras que son ofensivas. Entonces, busco frecuentemente que mis amigos, que aunque no necesariamente, o sea, que no vivan allá, puedan de repente decir groserías y como para ellos no tiene una carga contextual, pues no les molesta, pero para los que son nativos les parece muy divertido. Entonces, yo he jugado mucho con eso, especialmente cuando tenía la fortuna de salir con amigos a varios eventos en América Latina y es muy chistoso porque quien no tiene la carga cognitiva de una palabra, como la palabra chimba en Medellín, o como chingón aquí en México, específicamente en la Ciudad de México, o chido, ¿no? Y todas esas palabras para algunos tienen peso, pero si vives en otro lugar, ¿no? Entonces, hay un gran problema en términos de lo que la ontología hace. Entonces, nosotros, por definición, como humanos, hemos sido capaces de evolucionar y adaptarnos, humanos y humanas, a una serie de pensamiento como jerárquico. Y ese es justo esto que se le llama tipos naturales, porque como les había mencionado también en otras ocasiones, lo más cercano a la lógica de primer orden es justo cómo representas o la lógica detrás de la teoría de la computación y un lenguaje de programación. Pero los tipos naturales nos ofrecen un vehículo mental de expresividad más fuerte todavía que la lógica de primer orden y que además de todo nos permite construir inferencias o bases de conocimiento que son más fáciles de procesar y entender para todos. Por ejemplo, para todos y todas. Una de los grandes hacks o de las grandes herramientas que utilizó este concepto de los tipos naturales fue lo que los científicos de la computación y específicamente de la inteligencia artificial le llaman reificación, que proviene de latín rei o res, que representa cosas. La reificación es un pequeño hackcito que no se inventaron los científicos de la computación para cosificar todo y de alguna manera representar de una manera más fácil cada una de las relaciones, ¿no? Empezamos a pensar más en jerarquías, más en cómo un humano puede verlo y puede rápidamente representar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el ejemplo que nos da el libro es que normalmente cuando tú vas a comprar una pelota para jugar básquetbol, no es como que digas, voy a ir por un número de serie 27, 24, 22, 24, ¿no? Lo que haces es decir, y con 5 libras de peso y ta, 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 ta. Normalmente lo que tú dices es, yo voy a ir por una pelota. Entonces, la forma en cómo tú puedes ser muy específico y al mismo tiempo puedes darle, perdón, muy general, pero al mismo tiempo darle especificidad es una de las cosas más chidas que tiene este otro concepto, ¿no? El tema de natural kind, donde puedes crear categorías y objetos. Y eso es justo lo más cercano a un lenguaje de programación. Y ahí es donde yo generalmente me siento mucho más cómodo que con los lenguajes de lógica de primer orden, por ejemplo. Bueno, entonces aquí rápidamente lo que quiero compartirles un poco es que una vez que tú construyes este modelo de reificación, es mucho más fácil poder crear oraciones que son expresivas, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, lo que estás diciendo aquí es, esto está un poco mal escrito y por eso no se entiende. Déjenme aquí moverle un poco. Bueno, lo que tratamos de decir en esta pequeña oración es que este es el nombre de la bola y en la oración pasada en el libro menciona que no es como que vayamos a buscar una BB9, ¿no? Más bien, lo que dices es, bueno, yo voy a buscar una pelota y sí existe en el universo esta bola que se llama BB9 que debe de tener características muy específicas, está increíble, pero no me importa la especificidad, no me importa ninguna particularidad, lo único que me importa es ir por la bola. Entonces,
estamos tratando de expresar justo eso. Un objeto es miembro de una categoría. O otra expresión que queremos compartir es que una categoría es una subclase de otra categoría. Por ejemplo, todas las pelotas de básquetbol existen o contienen el universo mental, el modelo mental de pelotas, ¿no? Y este C, pues es básicamente una forma en la que tú podrías aplicar lógica booleana o algún, no más bien teoría de conjuntos para poder expresar unión de dos elementos. Ahora, este otro lo que trato de hacer es expresar que todos los miembros de una categoría tienen algunas propiedades. Por ejemplo, todas las pelotas que existan en X tienen una implicación de que pues tienen que ser o tendrán que ser esféricas, ¿no? O que este elemento X es esférico, ¿va? Son ejemplos muy simples porque como ven, también me super manché hablando mucho de la parte de la lógica de primer orden y no me he dado cuenta que ya son 5:21. Otros dos ejemplitos muy rápidos para tratar de ilustrar la reificación y cómo eso puede ofrecernos muchísima expresividad es el siguiente caso. Miembros de una categoría pueden ser reconocidos por algunas propiedades. Entonces, por ejemplo, aquí le estamos dando mucha más expresividad y esto se parece incluso hasta un patrón de diseño que se llama decorate, un decorador, ¿no? Cuando tú estás construyendo software y lo que tú quieres hacer es fácilmente ser expresivo con aquel elemento que es una verdad, pero que tiene diferentes toppings o diferentes complementos, entonces tú construyes esto que se llama decorador. Y pareciera que estás aplicando este patrón decorador, porque lo que haces es decir, si el elemento X es naranja y además el elemento X es redondo y además el elemento X tiene un diámetro de 9.5 y además la bola existe en X y además, tiene una implicación de que es una pelota de básquetbol y existe en X, ¿no? Entonces, esto está muy divertido porque es muy fácil poderle pasar propiedades como características específicas del objeto. Independientemente de si naranja y redondo tienen diferentes como peso simbólico, peso semántico en las oraciones, ¿cierto? Y el diámetro es una propiedad física, es una forma en la que mides un objeto. Y exactamente igual que naranja, pero son diferentes formas de expresar un elemento que al final del día nos ayudan a leer y a procesar mucho más rápido. Es importante, por último, mencionar, o sea, porque esto tiene sentido y es valioso y es muy fácil de calcular. El punto de este caso es que mientras más rápido puedas llegar a entender qué es exactamente lo que dice el usuario, es más valioso para él. Un caso, un ejemplo de cómo esto aplicado a la vida diaria tiene mucho sentido es el buscador mismo de Google. Cuando ustedes abren Google y buscan o ponen una o dos palabras, una de las cosas que nosotros no sabemos pero que existen es justo este proceso. Google ya sabe exactamente dónde estamos, entonces si tienes un teléfono Android sabe exactamente dónde estás, entonces ya sabe que el tipo de búsquedas van a ser para el contexto en español, en América Latina, en la Ciudad de México, en la colonia donde yo viva. Y toda esa capacidad de expresividad se puede o nos la ofrece el Natural Kind y poder empezar a pensar en campos semánticos, en clasificaciones, porque es lo más cercano a lo humano. Por otro lado, bueno, nada más si voy a la última parte de este tema de reificación, el último ejemplo, y termino el caso que estaba mencionado de Google, porque creo que me quedé a medias. Pero bueno, aquí el último ejemplo es como una categoría como conjunto tiene ciertas propiedades, entonces lo que podemos decir es que los perros existen en las especies domesticadas o que las especies domesticadas contienen a los perros, ¿no? Eso también se puede considerar una verdad. Lo que decía respecto a poder darle a una oración como esta expresividad es que se vuelven oraciones que son fáciles de computar. Si tienen chance, también busquen en Google este concepto que se llama Big Table, porque Google cuando está tratando de hacer eficiente las respuestas que hay cuando tú buscas cuando haces una consulta en el buscador, ejecuta una instrucción o un modelo mental similar. ¿Qué hace? En vez de tratar de esperar a que tú contestes el final de la oración, cada vez que tú escribes, hace una inferencia lógica y genera
un modelo estadístico basado en todas las características que les decía. Tanto mi nombre, dónde estoy, mi correo electrónico, cuáles son mis preferencias, el idioma en el que yo me conduje, la consulta que hice, exactamente cuál es el peso que tiene. O sea, a ellos les va a tocar entender eso, procesarlo y responder en función de todas estas características. Mientras más capas de información, mientras más, digamos, pipes de información puedan tener, es más valiosa la respuesta, ¿no? Y por eso Google ha sido una compañía que genera billones de dólares porque ellos son capaces de mostrarte publicidad y crear un modelo estadístico en el cual puedan inferir bajo una serie de condiciones de si le diste clic o no le diste clic, qué problema existe que puedas ver este otro, ¿no? Y a partir de ahí, pues aprender, entender y vender y volverse una compañía de billones de dólares. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo podríamos construir con esta nueva percepción del mundo diferentes casos particulares. Y es que, si se acuerdan que en algunos capítulos pasados, específicamente en el capítulo 7, donde hablábamos del mundo de Wumpus, era un tipo de problema en donde la percepción del tiempo no existía. Es decir, la gente era incapaz de poder entender lo que pasaba entre la ejecución de su acción y la siguiente. O sea, para él era instantáneo, inmediato, y no sabía y no podía calcular, ni entender, ni procesar, ni eventos, ni tiempo, ni nada. Entonces, esto es interesante porque a partir de que empezamos a darle más expresividad y a pensar en campos semánticos y en utilizar el modelo natural del pensamiento humano, empezamos a poder ser más expresivos y a ofertar un lenguaje que sea más fácil de interpretar para las computadoras, ¿no? Entonces, esto está un poquito horrible, perdónenme, es justo lo que estaba terminando de hacer, pero si quieren ahorita les puedo mostrar, en vez de que aparezca mi presentación, les muestro la tablita de relaciones que hay entre eventos y entre tiempo, porque esta tablita se ve un poquito cortada, no sé qué pasó con el pequeño cambio. Y ya estamos por terminar, nada más nos hace falta un poco hablar de sistemas de relacionamiento categórico, que es de lo que prácticamente he estado conversando antes. Déjenme irme aquí a la parte de eventos. Ya para terminar, porque ya son 5:27 y creo que me súper extendí. Entonces, una de las cosas, aquí te explica rápidamente como todo el concepto detrás que hemos mencionado. O sea, una vez que eres capaz de procesar o de ejecutar menos tiempo de cómputo en cosas como llegar a construir oraciones que no tienen sentido para el humano, cuando tú ya pudiste, digamos, ahorrarte mucho poder de cómputo en eso, lo que te ofrece el mundo o lo que te ofrece esta nueva herramienta de ver el mundo es justo otro tipo de factores que son valiosos, que nosotros podemos entender, pero que nadie más no puede, ¿no? Por ejemplo, la percepción del tiempo. Entonces, existen ciertas relaciones unarias entre varios elementos para poder expresar diferentes procesos. De hecho, por aquí, para no irnos a tanto detalle, aquí están los time intervals. Déjenme primero ir a la parte de eventos, porque, por ejemplo, tendríamos que entender cómo es que medimos el inicio de un evento, el estado de un evento, a la recurrencia o el tiempo que está sucediendo, el estado final, y si incluso pueden como tocarse, ¿no? Por ejemplo, primera expresión, lo que trata de decir es que es un evento que fluye, o como estamos tratando de entender fenómenos, pues deberían de verse expresados como una constante, como una corriente, ¿no? Entonces, lo que dicen es que la corriente F o la constante F es cierta en el tiempo T. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es, si quisiéramos decir el día de hoy es sábado, podríamos simplemente verificar eso con esta pequeña ecuacioncita, ¿no? O, por ejemplo, este otro método lo que hace es decir, sucede, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que trata de expresar? Bueno, que el evento E sucede sobre el tiempo o el intervalo I. Y estas, como pueden ver, son mucho más fáciles de expresar, que tienen mucho más peso, mucha más fuerza y nos ayudan a poder ir acotando nuestro problema hacia la representación matemática de esto y pues al final del día reducirla a su mínima expresión para eventualmente resolver cualquier problema que tengamos, ¿no? Por ejemplo, este otro
el initiates lo que hace es un evento E causa un flujo F o un proceso constante F que se mantiene en el tiempo T, o este otro, ¿no? Ya no me quiero meter a esto, nada más me voy a ir a la percepción del tiempo porque creo que esta sí está muy buena. Miren, aquí esta es cómo podrías tratar de generar inferencias o translations, traducciones de un lenguaje de primer orden, lógica de primer orden, y convertirlo en expresiones que sean mucho más poderosas y menos sofisticadas. Va, perfecto. Y justo este era el ejemplo que les quería mostrar, ¿no? De cómo es que representamos gráficamente diferentes elementos que cuando lo vemos arriba como lógica de primer orden resulta muy complejo de procesar. Pero si tú empiezas a ponerle elementos pictográficos es estúpidamente simple y eso es una belleza. Y ese es justo el tema. Una vez que ya estamos en este otro paso, ya podemos, ya no es tan sofisticado, ya nos permite a nosotros pensar más como lo hacemos ahora y resolver y solucionar y ejecutar, ¿no? Esto más o menos es cómo se ven los predicados en intervalos de tiempo. Por ejemplo, este predicado que hay una conexión o un meet, está hablando de dos intervalos de tiempo y dos eventos completamente diferentes de I versus J, ¿no? O, por ejemplo, esta expresión de antes o después, o sea, podríamos representarlo como I y después en otro momento, sin tener una conexión, una conjunción, está el elemento J, ¿no? Después, otro ejemplo es during, donde lo que tratamos de decir es que si estamos expresando during I y J, sucedió dentro del evento J, o si hay un overlap, ¿no? Donde terminó el evento J, pero terminó el evento I y hay un pequeño sobre espacio, ¿no? Y así, con cada uno de los casos, se pueden expresar y se puede fácilmente y más rápidamente entender para nosotros. Pero bueno, al final del día, lo que nos toca y la parte interesante de nuestro lado es poder empezar a construir diferentes oraciones y sentencias que construyen valor. Miren, por ejemplo, esta es otra representación de cómo una oración puedes darle un poco de sentido en el tiempo, porque si estamos hablando de que no sé, creo que son 3 presidentes, sí, justo, pero no puede haber, o sea, en Estados Unidos no pueden haber presidentes concurrentes o 2 presidentes o 2 o más presidentes, solamente existe uno, ¿no? Entonces, este tema de unicidad obliga a que haya una relación o una cohesión entre los 3 elementos y pareciera que es un continuo. Y nosotros lo podemos ver muy fácilmente así, pero una computadora necesita entender exactamente qué es lo que tratamos de expresar. Esto era un poco el tema de cómo se ven los eventos, cómo se escriben, cómo se representan, cómo se ve el tiempo, y nada más vamos a terminar con un pequeño temita de sistemas de razonamiento categórico. Un ejemplo muy simple de cómo a partir de poder pensar en categorías, pensar en objetos, la lógica de primer orden complementada con el sistema de razonamientos o campos semánticos, herramientas de campos semánticos, nos van a ayudar a incluso a hacer más eficiente el proceso de identificación de qué es lo que nuestros usuarios están entendiendo o comunicando y a partir de ahí responder como consecuencia. Este ejemplo, si se dan cuenta, es una forma en la que tú puedes crear clases. O sea, tanto Laplace como Darwin, que fue quien creó el tema de la teoría de la evolución de las especies, justo lo que él hace durante mucho de su trabajo es empezar a clasificar y usa el latín para poder expresar particularidades o características fisiológicas o características específicas de cada una de las clases de animales. Entonces, un poco ese mismo modelo mental es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, resuelto a problemáticas muy específicas. Si quieren saber más sobre este caso en particular, pueden buscar a James Pearce, y tiene un libro que lanzó en 1909, si quieren también ahorita lo busco y se los comparto, pero habla justo de la lógica de símbolos, ¿no? ¿Cómo podemos construir? Y habla él de creo que el concepto es máquina perfecta o algo similar. Bueno, no me acuerdo bien de lo que habla, o sea, de qué exactamente es como el hecatombe de toda su obra.
Sin embargo, lo que nos ofrece es una capacidad mucho más eficiente y más divertida incluso para los humanos y humanas de construir software. Piensen, por ejemplo, que esto es mucho más fácil de leer que todo lo que hemos estado diseñando, ¿no? Y simplemente es un sistema de clasificación. Por ejemplo, los mamíferos somos o una persona, un objeto, o una instancia, o digamos, un modelo mental de tipo persona. Creo que, a ver, déjenme ver si piensen que es una cajita. Están en una habitación y cada uno de estas pequeños óvalos son cajitas, ¿no? Y lo que vamos a hacer con cada una de las cajitas, que si se dan cuenta están en mayúsculas, es clasificar a todos los objetos que existan en este mundo, partiendo de la reificación, de la cosificación de todo, cómo podríamos categorizarlos y cómo podríamos guardarlos en cajitas. Y esa es la parte interesante, ¿no? Cuando tú empiezas a guardar a elementos, los cosificas y los guardas en cajitas, puedes fácilmente clasificarlos de esta manera y entender sus diferentes relaciones. Por ejemplo, y como lo quieran leer, esto es mucho más fácil que lo que estábamos tratando de inferir hace rato. Los mamíferos, o podemos partir de abajo para arriba y si quieren lo hacemos de las dos maneras. La clasificación es los mamíferos, y los mamíferos contienen a personas, o las personas son un subconjunto de mamíferos. Las personas, como son mamíferos, o su nombre mismo lo indica, tienen una madre, entonces tienen una correlación, una directa dependencia, y estos individuos o esta entidad o esta cosificación se llaman female persons, porque se le denomina como una madre. Las female persons, las mujeres, son un subconjunto de personas también, y también como hay mujeres, también hay hombres, ¿no? Y que también son parte del mismo subconjunto de personas. Las personas además tienen otro tipo de relación, y es que tienen frecuentemente dos piernas. Pero si lo que tú quieres hacer es expresar que nada más tiene una pierna, cualquiera de las instancias de nuestro elemento, de nuestra entidad gráfica, entonces lo que haces es definir que es Lex, que tiene una pierna, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que John, o el concepto, el elemento John, es un miembro de la instancia hombres o male persons, y de la misma manera que Mary tiene una correlación o es miembro de un grupo de female persons. Y además existe una relación de sister of, ¿no? Todo esto está expresado como lo habíamos hecho en otras ocasiones en texto, como lo hicimos acá. ¿Dónde fue? Acá, ¿no? O sea, todos los ejercicios que hemos visto un poco, si ya no vemos el detalle fino de la expresión, pues es básicamente un pequeño texto que está tratando de ofrecer una serie de verdades, o de ofertar verdades de valor para resolución de problemas, ¿no? Es muy interesante porque no nada más es fácil de entender, fácil de procesar, sino que los lenguajes de programación están, y digamos, cuando empiezas a construir software, la primera vez que agarras Python como lenguaje de programación, o Ruby, o el que tú quieras, y empiezas a hacer tu primera página web y construyes un altas, bajas y cambios, una base de datos para guardar entidades, un lugar para poder mostrar información de quién se registre, o sea, piensen lo que ustedes quieran. Usamos más esta herramienta, más un modelo de entidad-relación, en donde podemos expresar cuantificaciones, existencialismo, podemos expresar y darle incluso características específicas. Aquí exactamente es el mismo modelo mental, y es gratificante, muy interesante darse cuenta cómo ya poco a poco las dos áreas están terminando de converger, después de ya casi 2 meses de estar semana con semana participando de estas sesiones, ¿no? Y bueno, ahora sí, terminamos, chicas y chicos. Perdón por extenderme como ha sido una mala costumbre. Quiero aprovechar el espacio para platicar dudas, y les voy a mandar también los libros que les mencionaba. Aquí está. Rational Approach. A ver, les estoy mandando la liga. Déjenme ver si... Ah, se llama David Poole. Sí,
Está bueno, definitivamente. Sin embargo, si tuviera que decirles, cómprense un libro en inglés, definitivamente 100% les sugiero este. Está muy interesante y de hecho también otra buena noticia que no les había platicado, que se me había olvidado porque andábamos en chinga antes de empezar, es que oficialmente DBF es parte de las pocas empresas y pocas escuelas que están tratando de construir contenido y hay un grupo para profesores for instructors. Aquí hay un grupo de usuarios que a pesar de que no ha escrito nada, nosotros ya somos parte. Entonces vamos a empezar a ayudar con contenido de generación de valor. De hecho, no sé si esto sea buena idea porque eventualmente va a ser público, pero ahí vienen correos electrónicos de todos los que son profesores de las universidades más importantes de Estados Unidos que han dado o que están dando clases de inteligencia artificial. Son más de 1,440 universidades en el mundo y más de 100 países que han adoptado este curso y este libro como herramienta para dar clases. Listo, pues chicos, parece que no sé si tengan dudas, chicos y chicas, me encantaría escucharles. Quiero entender si les funcionó, si fue demasiado largo, si de plano cambiamos de speaker. No sé, creo que es valioso y como les dije, para mí es muy reconfortante poder compartir con ustedes y tener pequeño espacio para escucharlos. Bien. Órale. Yeshua Luján pregunta. Bueno, menciona, yo recién terminé el Batch Data Science y no estoy seguro si continuar con ella, puesto que siempre siempre he desarrollado web. Mm, es interesante, estimado Yeshua. Yo, como mencionaba en un principio, la razón detrás de tratar de construir este programa académico es reducir en medida de lo posible, la barrera de entrada para personas que quieran construir empresas basadas en inteligencia artificial y o ingenieros de software que quieran desarrollarse como ingenieros de machine learning o de aprendizaje automático. Entonces, un poco es un ejercicio de dos vías. Por un lado, hay una charla de hora y media que construimos muy práctica, es mucho menos teoría que esto, mucho menos sofisticada y menos matemática / filosófica que esto. Y después hora y media podemos escribir código. Y está padre, a mí lo que me gustó de este nuevo programa, estimado Jesús, es que por un lado tenemos hora y media para escribir código y la gente para ver la charla, y quien no quiere escribir código puede irse a trabajar y hacer sus cosas, ¿no? Entonces es mucho más fácil o la barrera de entrada se reduce para aquellos que tienen poco tiempo. Y por otro lado, vamos a hacer un montón de ejercicios que nos van a ayudar a los que sí somos más clavados y que nos interesa a poder entender más con detalle cómo poder construir sistemas basados en inteligencia artificial. Pero tengo que decirte, Jesús, que no es una versus otra, no es inteligencia artificial o desarrollo web. Más bien es el desarrollo web que yo ya conozco, lo que yo ya sé hacer, cómo lo complemento con AI, que al final del día también es una disciplina muy valiosa y que además te va a generar muchísimo dinero y muchísima gordura en tu bolsillo. Y eventualmente, pues complementarte y ayudar a otros a resolver necesidades, ¿no? Yo pienso que en América Latina el desarrollo web está bien pagado si es que tienes las herramientas y sabes cómo venderte de manera valiosa, de manera eficiente. Sin embargo, el hecho de que tengas algunos repositorios o hayas contribuido en algunas cosas open source o que simplemente tengas cosas para mostrar en temas de AI, te posiciona en otro lugar, te clasifica de otra manera, simplemente, hermano. Entonces, sí, esa sería mi aportación y creo que tal vez el tema de ciencia de datos, el que tomaste, sí está mucho más orientado a la talacha de estar manipulando los datos. Este es más como yo lo veo, es como un cinta blanca, pero de inteligencia artificial. Y está divertido. A mí me parece muy interesante. Y pues nada, empezamos el lunes. Si te llegara a picar la curiosidad, nosotros seríamos felices de tenerte, estimado. Y pues nada, veamos qué podemos hacer.
Ah, eso está bueno. Sí, podemos hacer lo siguiente. La siguiente semana podríamos tratar de hacer otro ejercicio. Eh, con eso sería valioso. Si no lo había pensado, estimado Abel. Y curiosamente este libro pareciera que es más chiquito. Tengo el otro también, el de la tercera edición, ¿no? Pero este está más chiquito porque le quitaron todos los ejercicios. O sea, los ejercicios ya no están aquí en las hojas finales, donde te explicaban y venían cosas para hacer. Pero eso está bueno, amigo. Si quieren, la próxima semana podemos a lo mejor hasta hacer un repaso y ver qué ejercicio chistoso podríamos empezar a hacer todos. Y a lo mejor esta otra dinámica podría ser como, a ver, todos pongan su micro, pongan su cámara, ¿qué se imaginan? A ver, ¿no? Y tratar de hacer algo más de varias vías. Sí, me gusta. Bien, buenísimo. Pues nada, estimados a todos, creo que es momento de partir. Les agradezco de sobremanera por estar acá. Para mí es muy importante compartir con ustedes las cosas que estoy aprendiendo y todos en el equipo. Por cierto, por ahí, si tienen dudas sobre cómo contactarme, lo pueden hacer directamente. Eh, Me parece este slide justo, pero mi nombre es Quique Díaz y me pueden buscar en Twitter como NRKDZ o si quieren escribirme un correo, con todo gusto es k@delbc.mx. ¿Vale, amigos? Amigos y amigas. Bueno, ya no hay chicas, pero va, órale. Sí, pues si quieres, mándame una invitación, estimado Jesua. Así estás, así tal cual. Pero listo. Va, órale, buenísimo. Bien, muchachos, pues muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer. Ojalá que nos podamos ver la próxima semana. Manténganse al pendiente de todo lo que está pasando en la comunidad local, no solo lo que está haciendo DBF, pero en especial, si les interesa el tema de inteligencia artificial, pues ya saben en dónde y a qué hora nos vemos, chicos y chicas. Que la pasen muy bien, nos vemos pronto.